que sea más una charla que de pronto más una conferencia, pues si ustedes así lo quieren. Entonces, no sé si de pronto hasta este momento alguno tenga algún comentario, alguna duda, quisiera que empezara más por un lado que por otro. Listo, pues yo creo que, no. Bueno, aquí voy a mirar el chat porque no lo tenía bien. Bueno, hasta ahora han dicho que se escucha muy bien. Bueno, listo. Entonces, básicamente voy a empezar, digamos que desde lo más amplio y trataré de llegar a lo más específico, el tema de cómo manejo la temporada, es de las primeras cosas que voy a hablar, pero acá me gustaría compartir pantalla, solo que estoy desde un computador nuevo porque tuve algunas fallas con mi computador, entonces no sé exactamente desde aquí cómo se comparte pantalla, si alguno me Gus, explica, sería. Gus, ¿me estás escuchando? Ahí abajo donde te aparece el micrófono y la cámara, dice presentar ahora. Sí, pones el cursor en la parte de abajo de la pantalla y te sale una pestañita. Déjame ver un momentico, por favor. Sí, listo, me sale la Eso, pantallita. dale presentar ahora, Sí, escoges una ventana y ahí selecciona el PowerPoint y le das compartir. vale, listo, perfecto. Tienes que tener el PowerPoint abierto, si no, no te va a aparecer. Dale. Creo que ahí ya les estoy compartiendo mi pantalla, ¿me confirman, porfa? Pero ya no me lo Sí, ya, escriban, háblemelo ya por. está compartiendo. Listo, Gus. Entonces, Gus, para mejor dinámica, yo te apoyo con el chat. Todas las preguntas que surjan en el chat, yo te las menciono y arranquemos. Listo, sí, Juli, gracias por lo que creo que si me salgo de la presentación ya ustedes no la pueden ver, ¿verdad? Ahí se está viendo perfecto. Vale, ¿y ahí me ves a mí? Sí, señor, también estás en cámara. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, como les decía, voy a empezar de lo más grande a lo más pequeño y en el momento que tengan dudas, pues las resolveré y como les digo, de pronto a los que se acabaron de unir, importante que voy a transmitir más de cómo se debería hacer, es más como yo lo hago, porque creo que como se debería, hay infinidad de formas de hacerlo y bueno, yo voy a comentar la forma en la que yo lo hago. El tema, digamos, de planificar la temporada me parece que es algo, pues, bien importante porque, por ejemplo, yo fallé mucho en los primeros años, pues es verdad que soy muy nuevo en el deporte, pero aún así en los primeros años fallé mucho con el tema de que uno se va metiendo inicialmente como a las carreras que salgan y no piensa mucho en eso, no piensa en qué será mejor correr, empezar corriendo cortas al año, empezar a correr largas, sino que simplemente se va metiendo y digamos que está mal desde el punto de vista de que si uno tiene objetivos o quiere de pronto tener mayores resultados en X carrera y se pone a correr así lo que salga, muy probablemente a esa carrera objetivo o a ese gran objetivo del año, a veces son dos, no va a llegar de la mejor forma. Entonces, pienso que para eso es muy importante tener pues el acompañamiento de una persona que lo pueda asesorar, sobre todo uno al comienzo, que uno no tiene la experiencia pues, ni los conocimientos para eso. Y sobre todo también, digamos que al comienzo uno está tal vez en busca de conocer el deporte, entonces por eso se mete a muchas carreras, pero a medida que va pasando el tiempo, uno quiere empezar como a mejorar los tiempos, ya sea porque la persona compite consigo misma, compite con los amigos o ya compite porque quiere ser de los mejores. Entonces, a partir de eso, yo formo pues un calendario que digamos para nosotros los corredores de trail es un poco difícil en el hecho de que apenas inicia el año, uno no tiene muy claro lo que va a pasar este año, qué oportunidades se le van a abrir o qué no. Entonces eso hace que el calendario a veces uno no lo pueda establecer desde un comienzo, sino que varía mucho y no solo por lo que es el trail, sino por el hecho de que la vida misma es muy variable, entonces puede que tengas la oportunidad de correr afuera, pero si no salen ciertos apoyos, si no salen ciertas cosas, tienes que como cambiar las cosas. Entonces, nosotros como corredores de trail, que bien saben ustedes que no es un deporte tan conocido y que no es un deporte tan apoyado, nos toca ser constantemente flexibles, no solo en esto, como la planeación de la temporada, sino yo creo que en casi todo, o sea, es como ser muy adaptable a la situación que se venga. Entonces, en mi caso, para este año es como mi tercer año como corredor, afortunadamente pues tuve el chance de ser escogido como atleta élite por el circuito Skyrunning.
lo cual eso ya empezó a formar en mí como un calendario y decir como, bueno, este circuito tiene 16 carreras, esas carreras las puedo, digamos que escoger, por decirlo así, son 16 carreras que están repartidas la mayoría en Europa, pero hay algunas en Asia y hay otras en Norteamérica. Y pues la mayoría de atletas escogen más o menos 6 7 carreras al año porque pues escoger las 16 sería una locura porque más o menos es en un periodo como de unos 6 7 meses, lo cual significaría como 2 carreras de estas por mes que pues son brutales porque algunas incluso son ultras, algunas incluso llegan a ser 80 kilómetros, pero en promedio la mayoría de estas carreras está más o menos como entre 25, 40 kilómetros. Entonces, a partir de eso, digamos que yo ya para esta temporada lo que hice fue planear unas carreras donde también depende mucho cómo terminas el año, porque el año pasado mi última prueba fue el ascenso a la Torre Colpatria, que les decía que es una prueba muy explosiva, lo cual digamos que te deja rápido, pero también te deja poco resistente para pruebas muy largas. Entonces, como yo termino Colpatria y había sido un año muy exigente, lo que hice fue que tomé un descanso porque eso es algo también muy importante, el tema de que, bueno, termino una carrera y no es como cómo empiezo a entrenar para la próxima, sino primero, o lo que yo hago es como, primero vuelvo a intentar poner mi cuerpo al 100%, o sea, antes de empezar a pensar qué sigo, cómo entreno, cómo mejoro, sino bueno, mi cuerpo tuvo un esfuerzo importante, cómo hago para devolverlo nuevamente a que esté en óptimas condiciones. Entonces, ahí como que se va mezclando un poco de todo lo que le quiero decir, porque en este momento ya entran cosas muy importantes como es el tema de la alimentación, como es el tema de la recuperación, como es el tema de la descarga, que son puntos que vamos a ir tocando más adelante, metiéndome más específico y no hablándolo muy general, pero por ahora pues les puedo decir eso, creo que muy importante antes de planear una carrera a otra, que mi cuerpo vuelva a la normalidad, que mi cuerpo vuelva a estar saludable, porque bien saben que un esfuerzo de estos generalmente no solo nos deja el tema de las defensas bajas, sino también pueden aparecer complicaciones que pueden ser por choques directos en la carrera, ya sea una caída, ya sea que se torció un tobillo o simplemente por carga. Entonces, lo primero, tener mi cuerpo en óptimas condiciones para empezar a pensar un poco en la próxima carrera. Entonces, esta planeación de la temporada lo que quise fue que a principio de año, como venía rápido, quise experimentar pruebas rápidas, entre comillas, pues nosotros los corredores de trail creo que subestimamos mucho el tema de las distancias, porque si usted habla con alguien que corre calle, creo que la prueba reina es la maratón y siempre lo será, yo creo. Cosa que en el trail no pasa. Para muchos de los que corren trail, digamos que la maratón se queda corta y quiere experimentar 80, 100, 180. Entonces como que la maratón no es una prueba tan respetable, pero pues también entiendo que es por el tema de que en el plano hay otras capacidades, me parece que el plano es más resistencia a la velocidad y la montaña un poco más a la fuerza, entonces eso hace que pasen este tipo de cosas. Entonces quise empezar como este comienzo de año como haciendo carreras rápidas, aprovechando que había terminado muy rápido en Torre Colpatria, entonces empecé a hacer carreras de 21, porque la idea era llegar a mitad de año lo más fuerte posible a mis principales objetivos, que eran algunas carreras del Sky Running, y básicamente creo que mis dos objetivos del año importantes era destacar en estas pruebas que son como en el comienzo del verano allí en Europa, que es más o menos mayo, terminando julio, más o menos en la etapa en la que estamos ahora, y volver a tener como una descarga del cuerpo, volver a recuperarme y volver a tomar forma para llegar a la OCC de la UTMB, que bueno, también tuve la fortuna de ser clasificado y eran como los dos grandes compromisos que tenía para este año. Entonces, básicamente con mi entrenadora lo que se hizo fue una planificación de temporada partiendo de esos dos puntos importantes, que era destacar en las carreras, que eran unas más o menos unas 3 4 carreras durante este periodo de 3 meses, y destacar a final de agosto en la OCC, en la UTMB. Y bueno, también es importante decir que a pesar de que el tema de la planeación de la temporada es algo que es muy importante, también es algo que se queda muy en la teoría, porque como les decía, en el camino pasan muchísimas cosas. Entonces básicamente así fue como yo planeé mi temporada. Y bueno, digamos que
¿Qué pasa cuando ya se empieza a acercar una carrera? ¿Cómo lo empiezo a manejar? Como nosotros lo vivimos, más o menos era una carrera como cada mes y medio, cada 2 meses, como lo iba a empezar a manejar. Y es muy importante el hecho de que no es solo entrenar, entrenar, entrenar muy fuerte, sino que cada, cada semana en la que estoy tenga, por decirlo así, como un objetivo. No es como que simplemente entreno, entreno duro y ya como que los últimos días antes de la carrera hago algo suave para llegar, entre comillas, descansado y ya no. Me parece importante que cada una de las semanas en las que uno esté haciendo algo. Entonces, en mi caso, que más o menos iban a ser carreras cada mes y medio, lo que hice fue que, como les decía, obviamente todo esto es junto a un profesional, junto a mi entrenador, una persona que pues se ha preparado para esto, pero también digamos que el concepto del deportista es muy importante para hacer como un equipo, más que sea como una orden, me parece que lo importante es hacer como un equipo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando las semanas están muy lejos a competencias, a grandes rasgos lo que más se hace es intentar hacer kilómetros, digamos que no hacer kilómetros por hacerlo, sino que sean más kilómetros a una intensidad moderada, digamos que la frecuencia cardíaca, en mi caso lo que yo hago es que la manejo más o menos entre unas 110, 150 pulsaciones durante estos periodos que son poco intensos porque están lejos a la competencia, y lo que hago es como adaptar el cuerpo a resistir durante varias horas. Esto sobre todo cuando preparo 42, que es en lo que me va a especificar, porque si me voy a cada una de las pruebas esto se alargaría un montón y bueno, tampoco es la idea. Entonces, para 42 creo que es muy importante el hecho de sumar kilómetros, que el cuerpo se acostumbre a estar horas en la montaña, que sea natural decir, bueno, hice un fondo de 3 horas, hice un fondo de 4 horas. A veces no es tanto mirando el tema del kilometraje y el desnivel, o por lo menos yo lo hago así, por el hecho de que la montaña varía mucho y uno casi nunca entrena en los mismos sitios, lo que hace que sea difícil calcular los kilómetros y esto, porque si yo digo como, no, voy a entrenar 30 kilómetros en un lado y en otro, eso puede cambiar mucho el tema de las horas y el esfuerzo. Entonces creo que en mi caso se controla mucho más como por temas de tiempo, más que por temas de distancia, por lo que les digo que el desnivel varía mucho. Entonces, las semanas lejanas, mucho más volumen. En mi caso, algo importante y que lo decía Juli, no sé cómo lo manejará William, Héctor y bueno, los demás corredores aquí en Colombia, pero desde que inicié quise mantener muy vivo el tema del entrenamiento cruzado. Es decir, entrenamiento cruzado, pues me refiero cuando hay un deporte como principal, en este caso el mío el trail running, pero hay un segundo deporte que lo respalda, y en mi caso ese segundo deporte que me respalda es el ciclismo. Creo que es algo que desde el inicio he manejado, y también es importante decir que no es solo decirle como lo mejor para usted es el ciclismo, lo mejor para usted es la natación, sino creo que la persona también va encontrando como su propio camino, dependiendo pues cómo se sienta, porque conozco también muchos atletas que el ciclismo no se les da y no se sienten cómodos, entonces seguro pueden encontrar otro deporte. Pienso que en el trail es muy importante encontrar el hecho de un segundo deporte, porque me parece que en el tema de correr calle, como hablábamos, las distancias no son tan largas. La prueba reina, que son 2 horas, no sé, en promedio las personas estarán haciendo estos 42 en plano en 3 horas, 4 horas. Sigue siendo bastante tiempo, pero no se compara con los tiempos que uno puede llegar a hacer en la montaña, incluso locos como Héctor, que duran días por allá en la montaña. Entonces, me parece que ahí es muy importante no dejarle toda esa cantidad de kilómetros y toda esa cantidad de volumen, dejárselos a un solo deporte, como lo es el atletismo, por el hecho de que tiene mucho impacto. Es uno de los deportes con mayor impacto. Entonces, dejarle todo ese volumen a esto me parece a mí acercarse mucho a lesiones, acercarse mucho a desgaste. Entonces, por eso, en mi caso, la importancia de un entrenamiento cruzado, y sobre todo con el tema del ciclismo, por ser un deporte que no solo me gusta mucho, sino por un deporte que también se relaciona al trail por el hecho de las montañas, por el hecho de pasar horas, por el hecho de que también se acumula desnivel. Entonces pienso que el hecho de que se acomode también al trail, el hecho de que me guste y el hecho de que también sea un deporte como de bajo impacto, donde puedo acumular muchas horas, se me hace muy importante a mí
para mi preparación, sobre todo para los 42 kilómetros. Digamos que para las carreras más cortas como lo pueden ser los 6 kilómetros de la calera, se maneja un poco más el atletismo porque ahí necesito mucho más explosividad, mucho más chispa, por decirlo así, al correr, que siento que la bicicleta no me lo da del todo. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí les quiero mostrar eh, unas gráficas que tengo acá para que más o menos se den cuenta digamos, de lo que les estoy hablando en cuanto a, no sé, datos numéricos, datos de frecuencia cardíaca, entre lo que pasa en una carrera larga y entre lo que puede pasar en una carrera corta, y por eso, pues, la importancia no, en algunas de trabajar ciertas zonas, de trabajar ciertos ritmos, de trabajar ciertos tiempos, cosa que una no demanda lo mismo que la otra. Entonces, por ejemplo, aquí está los datos de lo que fue, pues, la carrera de Valtelina Buen Trail, que fue la carrera que tuve la oportunidad de ganar el año pasado en noviembre en los Alpes italianos. Entonces, bueno, esta carrera, como se pueden dar cuenta aquí en los datos, fue la típica distancia de maratón, 42 kilómetros y más o menos los 195 metros. Desnivel positivo 1756. Digamos que fue una carrera poco montañosa, una carrera rápida. El tiempo que gasté fue 3 horas 18, ritmo promedio 4:42. Se pueden dar cuenta en las imágenes de la derecha cómo fue el tema de la cadencia. Obviamente en los descensos y sobre todo si son corribles, la cadencia, o sea, la cantidad de pasos por minuto aumenta un montón, pero también pues en las subidas baja muchísimo por el tema de que vas haciendo muchos pasos pero corticos. Y el tema de la frecuencia cardíaca, que es uno de los temas que también es un poco controversial en este mundo, como el entrenamiento y cómo lo manejan cada uno. Por ejemplo, en mi caso, el tema de la frecuencia cardíaca, yo no la manejo muy seguido. Digo muy seguido porque sí la manejo de vez en cuando para ciertos test, para ciertos chequeos, que voy a hablar un poco de eso más adelante, pero en general me gusta más manejar el tema más, un poco más de sensaciones y también un poco más el tema de tiempos. Es decir, partes de los chequeos, de las pruebas que tengo, de los controles que tengo, se basan mucho más en cómo puedo mejorar en ciertos tramos, en ciertos segmentos. Yo vivo pues en Bogotá, y para los que vienen en Bogotá, digamos que nosotros podemos encontrar eh, montañas, digamos que tanto por el oriente, digamos por el occidente también alejándonos un poco, hacia el norte, hacia el sur. Entonces yo ya tengo tramos definidos. Para dar algunos ejemplos, digamos, tengo tramos definidos en Yerbabuena, en el ascenso a Yerbabuena, el que todos conocen, o también yendo hasta la montaña del Oso, también allí tengo algunos segmentos. Tengo segmentos en Monserrate, tengo segmentos en el Parque Nacional, tengo segmentos en el Tablazo. Entonces, por ejemplo, digamos, en cuanto a la preparación de los 42, cuando más o menos quedan unas 4 o 3 semanas para alguna prueba de maratón, me gusta hacer como un chequeo, pero generalmente esos chequeos a mí no me gusta hacerlos full a fondo porque me parece que es un desgaste innecesario. Entonces son chequeos más de ritmo de competencia, por decirlo así, que es como un poco contradictorio decir que no voy a full, pero que voy a ritmo de competencia. O sea, en competencia obviamente vas a full, pero cuando me refiero a un ritmo de competencia, me refiero a un ritmo como si yo no fuera a terminar, como por decir algo, tengo un segmento de 5 kilómetros, no entrego lo mejor de mí en esos 5 segmentos, sino que manejo esos 5 kilómetros como si estuviera en una competencia de 42 kilómetros y no sé, voy del kilómetro 20 al 25, ahí va un ritmo muy diferente a que si yo supiera que solo son 5 kilómetros. Entonces, uno de los chequeos que más hago para 42, para probar mi resistencia, me voy desde mi casa, que es cerca al Portal 80, hasta Subachoque en bicicleta, que son más o menos 32, 33 kilómetros. Me voy a un ritmo promedio de, no sé, 35, 40 kilómetros por hora, que más o menos esté allá por ahí en 55, 56 minutos. Allí tengo un lugar donde, bueno, guardo la bici, me hago como la transición a atletismo, me pongo mis tenis y subo hasta el alto del Tablazo, que son
desde donde guardo la bici hasta arriba son más o menos 16 kilómetros, los cuales hago el ascenso y hago el descenso a ritmo de competencia, aún ya teniendo como la carga que llevé de ciclismo hasta ese lugar. Y pues para mí es muy importante medir sobre todo mis sensaciones, medir si me está faltando fondo, porque puedo que de pronto haya venido de una prueba corta. Entonces, a partir de eso mío, mis sensaciones, es decir, fue un trabajo, digamos, entre comillas, sencillo de hacer, fue algo que no tuvo muchas dificultades, me sentí ligero, no tuve complicaciones de ningún dolor. Y al igual, tanto como hago el ascenso en ritmo de competencia, el descenso también, entonces más o menos esto me da 32 kilómetros, como cerca a 1000 de desnivel. Y me regreso a mi casa en bici ya como algo más recuperativo. Entonces, me parece que el tema de hacer este tipo de chequeos, ya sea porque su entrenador los maneja con frecuencia cardíaca o los maneja con test tipo test de Cooper, que son los 12 minutos en pista a tope, lo que más puedas acumular de metros en esos 12 minutos. Me parece que todos esos test son importantes, sobre todo para decir, bueno, en qué punto estoy, qué me falta, qué podría mejorar. Y yo, como les digo, constantemente los hago, sobre todo cuando tengo maratón hago lo del tablazo. Por ejemplo, cuando tuve los 6K de la Calera, que era una carrera que tenía muchas ganas de ganar, hice varios TC subiendo a Yerbabuena. Entonces, más o menos el tramo que empieza ahí desde la autopista hasta la tiendita donde paran la mayoría de ciclistas, que son como 3 kilómetros 600, como al 9%, 10%. Es un test que hago sobre todo para ese tipo de pruebas cortas. Para, para Colpatria hago unos test corticos, más o menos de 40-45 segundos en el túnel de Monserrate y un poquito más, como que esa es la parte más dura de Monserrate, el túnel, y esa parte que viene después. Hago varias repeticiones y a partir de eso ya voy como conociendo mis tiempos. Yo ya digo como, bueno, de este punto a este punto yo me gasto más o menos tanto cuando estoy en mi mejor momento. Notablemente cuando estoy muy cansado hago menos tiempo. Entonces, a partir de eso, como que con esos tiempos le van hablando a uno y le van diciendo qué podría faltarle y qué no. Cuando me siento muy fatigado y digo, no, los tiempos estuvieron muy lejísimos de lo que estoy acostumbrado a hacer, hablo con mi entrenadora y ella se empieza a manejar un tema un poco más de volver un poco más como a la recuperación, que el cuerpo vuelva a estar en óptimas condiciones para volver a empezar a hacerle como esta carga. Y bueno, hasta el día de hoy creo que así me ha funcionado de buena manera. Y bueno, el tema de la frecuencia cardíaca, como les decía, no lo manejo mucho porque la frecuencia cardíaca es muy dinámica, es muy variable. A veces, no solo porque los relojes que uno usa, yo uso Garmin Forerunner 935, me parece un buen reloj, pero los datos no son exactos como para basar mi entrenamiento en eso, me parece a mí. Y también que me parece que la frecuencia cardíaca a veces no solo te dice cómo estás físicamente, sino a veces yo creo que en la frecuencia cardíaca hasta se involucran problemas pasajeros hasta de la vida misma. Entonces, básicamente les quería mostrar eso acá en los 42K, como se dieron cuenta. Generalmente esto pasa mucho, a mí me pasa mucho esto en las maratones, los primeros 10 kilómetros, ese primer cuarto de carrera, la frecuencia cardíaca va alta, sobre todo es como cuando se selecciona el grupo, y a medida que se va llegando al final, la frecuencia cardíaca ya va finalizando, es mucho más como resistir a lo fuerte que fue la carrera, a los dolores, más que a la frecuencia cardíaca, cosa que al comienzo no pasa mucho y por eso tiende a bajar. La frecuencia cardíaca fue 165, digamos que entre comillas un ritmo cómodo, pero lo complejo fue que hubieron como varios cambios de frecuencia cardíaca y eso es como lo que dificulta un poco las cosas. Y acá en la prueba de la calera, que quería como mostrarles un poco esa diferencia, se pueden dar cuenta que la distancia fueron menos de 7 kilómetros, un poco menos de 200 de desnivel, una prueba pues muy rápida que gasté 24 minutos 38 segundos, ritmo promedio de 3:34 y como se pueden dar cuenta pues la frecuencia cardíaca aquí fue muchísimo más alta, a pesar de que como se pueden dar cuenta en esos 2 primeros kilómetros es muy probable que el Garmin no hubiera arrojado buenas cifras, entonces es por eso que no me gusta guiarme mucho de eso y no me siento como tan confiado cuando fijo mis entrenamientos a partir de eso.
a menos que sean de pronto test como los que se han realizado en el área andina con Julián, donde tienen como medidas mucho más exactas. Entonces, a partir de el momento en el que uno vaya en el test, te van diciendo va tu frecuencia tanto, no sé qué, me parece que todos esos datos son muy importantes, pero cuando uno no lo tiene muy claro, me parece que no es bueno basarse en eso. Entonces, en esta carrera, el ritmo cardíaco máximo fueron 198 pulsaciones por minuto, el promedio fue 171, pero estoy seguro que fue muchísimo más porque fue una carrera que de comienzo a fin fue a tope. Y bueno, ya como un dato así como un poquito más específico, en la punta que pueden darse cuenta, donde fue el punto más alto, que es como 198 pulsaciones por segundo. Ahí exactamente en ese momento se pueden dar cuenta de que ahí estaba superando como un repechito, y ahí fue donde ataqué, hice como el último ataque con uno de los corredores que iba en ese momento, y digamos que de ahí en adelante pude como sacar cierta diferencia, porque se pueden dar cuenta aquí en la imagen que el segundo corredor, que para ese momento fue Saúl Padua, ya venía muy muy cerca. Entonces ahí se pueden dar cuenta cómo ese cambio de ritmo es también muy brusquísimo para el corazón. Y básicamente quería como que se dieran cuenta esa diferencia que puede haber entre una carrera corta y una larga, y es por eso que el entrenamiento tiene que ser totalmente diferente. Cuando preparé una carrera como la Calera, fueron mucho más entrenamientos intensos, pero cortos, es decir, cortos, sumaba muy pocos kilómetros, podría tranquilamente tener un entrenamiento en la pista de 7 6 kilómetros nomás, pero manejando repeticiones de 400, repeticiones de 800, 1200 a tope, o sea, lo que entonces ahí se acumula muy poco, pero se sufre mucho. Y para carreras como Valtelina, para esta carrera sumé mucho, mucho más kilometraje. Como les digo, en entrenamiento cruzado, creo que en cuanto a horas, mi entrenamiento es prácticamente 50-50 por 50 bici, 50 correr. En cuanto a horas, en cuanto a kilometraje, no, porque una hora en bici puedes acumular, no sé, 40 kilómetros, cosa que una hora corriendo no puedes acumular siquiera la mitad. Entonces, por eso también la importancia para mí de la bici, pero quiero ser específico en que me parece que cada persona puede ir encontrando su deporte. En Europa nos damos cuenta que ellos manejan mucho el esquí de montaña, el esquí de fondo, que también le llaman. También he visto muchos que manejan como un tipo de, entre comillas, como de patinaje, pero es un patinaje ascendiendo puertos, tipo patios, puertos carreteables. Entonces, también me parece que el patinaje podría ser algo donde también se pueden acumular varios kilómetros, tener este trabajo aeróbico activo. Y bueno, básicamente así es como yo manejo el tema del entrenamiento cruzado. No sé si de pronto alguno quiere que especifique más sobre ese tema, o hasta ahora está algún tema. Siento que a veces... Gus, Dime. tenemos dos preguntas. Voy con la primera. Pregunta Ronald, ¿cómo combinas el entrenamiento cruzado, por ejemplo, y que pongas un ejemplo de una semana de entrenamiento? O sea, Ajá. qué días haces el ciclismo, cuánto tiempo, con el atletismo, cómo lo cambias? Y ya ahorita te menciono la segunda. Vale, o dímela para irla pensando. Bueno, y la segunda, pues de hecho tiene relación. Capital Running Héctor te pregunta que cómo es un ejemplo de un mesociclo de carga, el mesociclo que manejes de carga para maratón, ¿sí? Refiriéndote de pronto a cuántos kilómetros y cómo manejas ese entrenamiento cruzado en un mesociclo. O sea, un mesociclo para todos se refiere a un mes de entrenamiento. ¿Cómo manejas ese mes de entrenamiento de carga? O sea, donde te exiges en mayor medida a nivel de el entrenamiento cruzado y de pronto de kilómetros. O tú ya aclaraste que cuentas el volumen es en horas, de pronto pásalo a horas. La primera te la repito, un ejemplo de una semana con el entrenamiento cruzado. Vale, creo que alguien iba a decir otra cosa, me parece. No, señor, pues John Jairo te solicitaba si tenías el perfil de la ruta que estabas hablando de entrenamiento, pero en este momento no sé que no tiene Gustavo acceso, te la podemos después enviar, John, para que revises lo que Gustavo mencionó. Vale, entonces, bueno, para responderle a Ronald, sí, aquí en unas hojitas tenía escrito como lo que puede ser no solo el mesociclo como lo pregunta Héctor, sino eh, también el tema de kilómetros y esto. Digamos que
hablé como muy general respecto al tema de los kilómetros porque ya dije que lo manejamos más por tiempo con mi entrenadora y el tema del desnivel es algo que hasta este año queríamos como empezar a probar cómo nos iba con el tema de acumular un poco más de desnivel, cosa que bueno, pues por todo lo que ha pasado no se pudo realizar, pero bueno, digamos que estas semanas que voy a hablar fue como cómo lo manejé más o menos el año pasado, entonces... Eh, como les decía antes, las semanas más lejanas a la competencia, a los K42, hago mucha acumulación de kilómetros, tanto corriendo como, como montando bici, y a medida que se va acercando eso, digamos que a grandes rasgos es como un progresivo que voy llegando a invertir un poco las cosas, menos kilómetros, pero un poco más de velocidad para llegar a la prueba. Con esa garantía de que estoy haciendo las cosas también rápido, pero que ya tengo un trabajo de fondo que me respalda para el día de la prueba. Entonces, como toda una variación eh, que va cambiando. Entonces, le va a responder a Ronald, digamos que a través de una semana intermedia, una semana que no es ni muy lejana a la competencia, pero que tampoco es muy cercana, sino es una semana moderada que también es como, podría ser más o menos como manejo ese mesociclo, más o menos lo que pregunta Héctor. Entonces hago de ciclismo, hago de 250 a 300 kilómetros, más o menos con unos 3000 de desnivel, más o menos, digamos que también a veces por el tema del clima, yo soy de los que prefiero cuidarme mucho con el tema del clima, entonces si Bogotá amanece muy lluvioso, muy mojado, no tanto por el tema de enfermarme, sino lo hago más por el tema de prevenir salir en bici, porque me parece que de por sí salir en bici en nuestro país es un riesgo, entonces a eso sumarle que el piso esté mojado, que las personas no lo puedan ver a uno y demás, entonces me parece un poco complejo, entonces por eso prefiero evitarlo y acumulo mucho a veces horas en rodillos, cuando tengo que cumplir 3 horas, 4 horas, las acumulo en rodillos y ahí pues no sumo casi desnivel, entonces son más o menos de ciclismo 200 a 50, de 250 a 300 kilómetros con 3000 de desnivel, de atletismo en esa misma semana más o menos dan unos 90 a 110 kilómetros con más o menos 4000 o 3000 de desnivel, dependiendo. Y dentro de esos 90 a 110 kilómetros hay más o menos unos días, 1 o 2 días de repeticiones intensas, ya sea en bici o corriendo. Generalmente la bici la manejo más para el tema como de recuperación, para el tema de tener una buena cantidad de volumen, buena cantidad de horas, pero también a veces tengo algunas repeticiones en bici, sobre todo en ascenso, mi entrenadora me puede poner, no sé, subir, subir tablazo en bici, subir patios y hacer repeticiones de 1 minuto por uno descanso, 2 minutos por uno descanso, dependiendo lo lejos que esté la competencia, si está muy cerca pueden ser repeticiones corticas de 20 segundos, 30 segundos. Y en esa misma semana moderada, más o menos hago como fortalecimiento 2 veces a la semana. Ese fortalecimiento puede variar porque a veces es un fortalecimiento mezclando ejercicios entre ejercicios de fuerza y ejercicios también de técnica de carrera, o a veces son fortalecimiento mucho más estático. A mí me gusta trabajar mucho los ejercicios isométricos, siento que me funcionan y me gustan, me siento cómodo, entonces a partir de hace un tiempo empezamos a trabajar con mi entrenadora como mucho más el tema del core, el tema de la parte del centro del cuerpo, que es muy importante para cualquier deporte. Entonces, más o menos son 2 semanas así y 2 semanas intensas, como lo que les decía, 2 días de repeticiones intensas, más o menos 2 días de acumular y puede ser 1 o 2 días como muy recuperativos. En ese día recuperativo generalmente me aprovecho nuevamente de la bici para hacer 40, 50 minutos muy tranquilos, frecuencia cardíaca de 100 a 120. En la bici la frecuencia cardíaca no se me sube tanto, entonces lo manejo así y hago ese día puede ser una sesión de estiramiento, una sesión de yoga. Realmente es un día que para mí es muy tranquilo, dependiendo cómo haya terminado ese día fuerte, puede que sea no solo un día así recuperativo, sino unos 2 días, incluso a veces se alarga hasta 3 días, depende, y ya como
para volver a meterle chispa al cuerpo. Entonces, no sé si más o menos respondí a ambas preguntas, Juli, o Ronald y Héctor. Pues Gus, yo no sé si nos puedas profundizar de darnos un ejemplo puntual, digamos, decirnos, digamos, lunes descanso, martes trabajo las repeticiones de intensidad, miércoles y así sucesivamente, para ver dentro de un esquema de una semana cómo organizas esos contenidos que nos mencionas. Claro, vale, sí, pero bueno, soy repetitivo en eso. Es importante aclarar que esa semana depende mucho qué semana es, ¿no? Como les venía diciendo, o sea, no es solo mirar la semana, sino esa semana donde está ubicada. Pero volviendo como al ejemplo de la semana moderada o de la semana intermedia, eh, también como que es importante que cada persona lo acomode a su vida, porque en mi caso no me puedo dedicar completamente al tema del deporte, entonces tengo sesiones de estudio, tengo sesiones de compartir con mi familia, tengo diferentes quehaceres en el día a día que hacen que sea importante también acomodar mi entrenamiento a eso. Entonces también hay la importancia de, por ejemplo, antes de entrenar con Mirta, que yo entreno, bueno, con ella hace más o menos como año y medio, antes de entrenar con ella, estaba con un entrenador que me aportó muchas cosas buenas, pero no había comunicación. Era difícil tener comunicación con él por, bueno, por diferentes motivos, lo que hacía que no pudiera como expresarle esto. Simplemente él me decía tal día, acá tal cosa y ya, pero no le importaba si yo ese día, no sé, tenía clase temprano, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante es el tema de la comunicación con el entrenador, o incluso me parece bueno que sean amigos, me parece a mí. Entonces, a partir de eso con Mirta acomodamos y, por ejemplo, los días que más tengo libre, por decirlo así, son los fines de semana y a comienzo de semana. Entonces, lo que hacemos es que lo que es sábado y domingo los dedicamos mucho a acumular lo que les decía, horas en bici, horas corriendo, desnivel, a ritmos tranquilos, que la frecuencia cardíaca no exceda los 150 pulsaciones, que bueno, digamos en mi caso eso es tranquilo. Y generalmente el lunes es un día tranquilo, es un día recuperativo porque ya vine a meterle varias horas al cuerpo, entonces como les decía, ese día recuperativo generalmente hago algo de bici muy suave, muy tranquilo, algo muy relajado, que no solo sea que el cuerpo esté relajado, sino que yo como tal esté tranquilo, trato de tomarme el lunes de una manera muy tranquila, tratar de olvidarse de los problemas y las cosas en generales. Y bueno, lo que es martes y jueves, así hablando de una semana promedio, pueden ser días de esas repeticiones que les digo, de apretar, de decir como, bueno, hoy puede ser que sea un entreno que no va a ser tan largo, pero va a ser un entreno donde tengo que ir a full en cada una de las repeticiones. Y puede ser que un día de esos, un martes puede ser repeticiones corriendo, el jueves puede ser repeticiones en bici, dependiendo si hay alguna molestia, alguna cosa. Generalmente las molestias en la bici no aparecen, entonces ahí uno también se aprovecha de la bici para hacer esas repeticiones de pronto el martes y el jueves solo en bici, o hacerlas si estás muy bien y de pronto no tienes el chance de salir, pues entonces las haces corriendo. Lo que es el miércoles es como un entrenamiento transitorio entre un día de repeticiones y otro, entonces es un día también de recuperación, pero generalmente ahí no hago solo 40, 50 minutos de bici, sino puedo hacer un poquito más, por ahí el doble, hora y media, pero igual de una manera tranquila para preparar el cuerpo para el otro día. Durante cada uno de los días me parece muy importante tener presente que estoy hablando muy general de lo que es correr, de lo que es el esfuerzo físico, pero tener muy importante el tema de cómo me recupero, estoy durmiendo bien, estoy comiendo bien y como tal que el entorno de uno sea lo más sano posible en cuanto a la vida pues general y la vida cotidiana. Y el viernes, como ya se viene un fin de semana de varias horas, también es un día un poco transitorio, pueden ser hora y media de bici, algo muy tranquilo, o puede ser de pronto correr esa misma hora y media, ritmo tranquilo, en mi caso puede ser correr a 5, correr a 5:30, eso ya depende de los tiempos que cada uno maneje y también cómo se comporte en este caso la frecuencia cardíaca para esos momentos. Entonces no me gusta pasar para esos días, sobre todo si es corriendo de 140, 135 pulsaciones, sino
que vaya muy, muy cómodo y que pueda estar disfrutando del correr. No sé si alguno tiene ahí otra pregunta o respondí lo que querían saber ahí. Vale, Gus, yo creería pues que quedó mucho más claro esa parte. Aquí tengo otra pregunta. Lo dice Ubaldo, dice que mencionaste 2 o 3 lugares para entrenar montaña en Bogotá, que si Ujú. podrías recomendar alguno más, ya que Ubaldo pues vive acá en Bogotá y pues solo conoce La Vieja y Monserrate. Bueno, pues ahí es un tema complejo porque por gusto me encantaría recomendarle un montón, pero por temas de seguridad sobre todo, creo que no estaría muy, muy bien de mi parte recomendar algunos lugares que se escucha mucho, mucho robo, bueno, mucha violencia, por decirlo así en general. Entonces, digamos, en mi caso, yo como manejo ese tema que vivo en Bogotá y que me encantaría aprovechar sobre todo las montañas del oriente, lo que hago es que, bueno, Monserrate es fijo porque me parece que es un lugar seguro. Eh, el Verjón lo aprovecho mucho, todo lo del tema del Verjón Guadalupe lo aprovecho mucho los días jueves. Esto estoy hablando de cuando estábamos en la normalidad y que espero que volvamos en algún momento y ojalá sea pronto a esa normalidad. Los jueves para el año pasado eran jueves donde había presencia de la policía, creo que hasta las 10 de la mañana en el Verjón, entonces aprovechaba mucho toda esa subida, aprovechaba mucho la viga, jorobadas, que son subidas de por allá también, incluso corría un poco por hasta el Parador 86, que allá corren muchos atletas, entonces también me metía como por esa trocha a correr un rato. ¿Qué más le puedo decir? Creo que Yerbabuena, por el lado de saliendo por el norte, como oriente-norte, por decirlo así. También es seguro desde que vaya pues a horas donde suben varios ciclistas que son 7 de la mañana, 8 de la mañana, al igual que patios, me parece que desde que hayan varios ciclistas puede llegar a ser seguro. Pero en mi caso, no prefiero las rutas por el oriente, sino prefiero mucho más las del occidente, así sean más lejanas, así tenga que ir a algún pueblo como Tabio, como Tenjo, como Faca, el mismo La Vega, así me tenga que alejar, prefiero para estar mucho más tranquilo porque me parece que las montañas que son alrededor de Bogotá y de ciudades en general se prestan para ser peligrosas. Y bueno, ya interno en Bogotá me parece que el Simón Bolívar es una buena opción para cuando no hay mucho tiempo de alejarse, entonces el Simón Bolívar se presta para hacer algo de cross country o también hacer algo de pronto un fondo que toque hacer un poquito más rápido me parece que se presta y pues ya esa es como la respuesta. No sé si hay otra pregunta, Juli, o sigo con lo que tengo como... Ya te digo, entonces, sí, acá tenemos otra pregunta. Eduardo dice, ¿qué ejercicios de técnica de carrera trabajas para mejorar la técnica en los ascensos y técnica de descenso? Eh, eh, bueno, pues digamos que el tema de la técnica de carrera me parece que es un mal olvidado porque veo que los atletas de calle lo trabajan mucho y tiene lógica porque el tema de la técnica, sobre todo en planos como muy constante, no varía mucho. Entonces, si uno aprovecha mucho ese factor, creo que puede sacar mucho más provecho que si lo maneja en trail, porque como Osvaldo lo dice, tanto subiendo como bajando las cosas cambian mucho y no solo subiendo o bajando, sino bueno, esta subida es en barro, es en escaleras, es en roca, entonces la técnica varía mucho. Pero en mi caso creo que trabajo la técnica mucho, sobre todo para mantener como un equilibrio del cuerpo. Es decir, a veces caemos en el error inconsciente de que corremos de lado y eso puede ser milímetros, pueden ser centímetros, nomás que uno no lo nota, no cree que lo está haciendo bien, pero ya de pronto si te hacen un chequeo, te hacen algún estudio, te empiezas a dar cuenta que de pronto tu posición al correr no es la adecuada, la inclinación de la espalda, el tipo de pisada, entonces todos estos tipos de técnica de carrera, cuando yo lo hago más pensando en prevenir como lesiones, más que en sacar provecho y que realmente sea como una economía mayor. Así yo lo manejo. Entonces, digamos que en este caso, eh, para este momento y desde hace un tiempo, a mí me colabora una persona desde Medellín con este tema
del fortalecimiento como un poco más específico para estas cosas. Entonces, son ejercicios que se mezclan entre ejercicios de sencillos como taloneo, skipping, saltos, pero que también van y yendo mezclado con de pronto un poquito de pesas, no muchas o a veces de pronto con el mismo peso del cuerpo para ir fortaleciendo ciertos músculos que es importante que estén fuertes para que mantengan como en equilibrio toda la parte como del centro del cuerpo y como todos los músculos y partes que están involucradas en la técnica de carrera. Entonces, creo que es muy importante dedicarle ese tiempito y también me gusta la técnica de carrera que la aprovecho para, para calentar. Es uno de los temas que tenía también para tratar. Me parece que calentar es de las cosas también que a veces se nos olvidan o a veces le dedicamos muy poco tiempo y me parece que sea el esfuerzo que sea, así sea el día suave que llamamos entre comillas suave, porque ya uno se empieza a meter a ritmos locos, a distancias locas, que si tú le dices a una persona, mañana es mi día de recuperación, me tengo que correr una hora y es una persona del común, va a decir, ¿qué recuperación va a ser esa? Está loco, correr una hora es muchísimo. A eso me voy por el hecho de que a veces creemos que como en nuestra mente correr una hora ya es algo sencillo, ya es algo que se pasa rápido, es algo del día a día, se nos olvida que para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo no caliento porque hoy es suave y voy despacio, sí, claro, pero cuántas zancadas, cuánto impacto y cuánto trabajo tiene que hacer cada una de las partes del cuerpo. Entonces ahí muy importante para mi parecer manejar el tema pues del calentamiento y ojalá que no solo sea técnica carrera, sino también un poco de movilidad, un poco de preparar como todo el tema de las articulaciones. Y no sé si hay otra pregunta. Sí, Gus, una última pregunta y continúas con lo preparado. Caribe Atómico, ¿qué piensas de entrenar en asfalto con buen desnivel? Por ejemplo, las gradas de la calle 90 hasta el Chico Alto, donde se puede acumular 300 de desnivel positivo en 10K. El tema es asfalto versus grama. ¿Te la repito? No, estaba pensando un poco la respuesta, pero no tengo la pregunta clara. ¿Qué pienso respecto a eso? A mí me parece que depende mucho, vuelvo y digo, para lo que se esté preparando. A mí me gusta mucho acomodar también incluso el tema de terreno y el tema de prácticamente todo, de la ropa, lo que sea, dependiendo a lo que me voy a preparar. Es decir, por ejemplo, yo sabía que la prueba de la calera prácticamente es una prueba donde uno no encuentra grama, no encuentra tierrita, sino la prueba de 6K es lo que él está diciendo, o sea, se acumula desnivel, pero en pavimento prácticamente. Entonces, a partir de eso, digamos que hice varios entrenamientos así en pavimento, pero yo prefiero evitarlos porque, pues para nadie es un secreto que hay mucho impacto en el pavimento y me parece que entre más uno cuide como todas estas zonas, más provecho les va a poder sacar y también más durabilidad van a tener. Entonces, yo prefiero evitar al máximo que sea el tema del pavimento, la verdad. Listo, Gus, no tenemos más preguntas. Vale, listo. Entonces, bueno, creo que les hablé de cómo manejo como la etapa de los periodos y esto, cómo se va acercando. Me parece también muy importante hablar ahorita un poco de la diversidad de entrenamientos que, bueno, ya les hablé del entrenamiento cruzado, pero digamos que no les he hablado un poco de cómo manejo el tema de la fuerza. Les dije que más o menos lo que hago es que son 2 veces a la semana, digamos así en promedio, 2 o 3 veces. Y lo que a mí me gusta hacer y lo que manda la entrenadora son circuitos, es decir, no tanto ejercicios de estar muy quieto y levantando muchas pesas, porque la idea no es acumular mucho músculo, sino la idea es que ese músculo sea eh, ¿cómo decirlo? Que esté preparado para lo que se le viene. Si es un músculo que se está preparando para Torre Colpatria, que sea un músculo que sea muy potente, muy rápido. Y si es un músculo que se está preparando para maratón, que sea un músculo que sea bien resistente, pero que también sea muy fuerte, porque se necesita que el músculo no solo esté preparado para los 10 primeros kilómetros, sino que los últimos 10 kilómetros también él vaya, obviamente no igual de fuerte, pero que sea capaz de seguir respondiendo a pesar de que llevamos 6 horas, 7 horas, 5 horas o lo que sea que cada uno va. Entonces, ¿cómo manejo este tema de los circuitos? Son ejercicios, como les decía, algunos isométricos
otros donde voy mezclando un poco de técnica de carrera con de pronto algunas pesas o de pronto voy haciendo un poco de skipping y voy incluyendo dentro de ese skipping algunas sentadillas, entonces como algo más dinámico y voy haciendo unos circuitos de 5 o 6 ejercicios. Apenas termino esos 5 o 6 ejercicios, a veces hay descansos, no sé, de 30 segundos, un minuto, y retorno al circuito. Me gusta hacerlo mucho. Y también me gusta la imagen que ven ahí a la derecha, son como las escaleras de mi casa, también a veces para fortalecer. eh, Mirta me pone unos ejercicios que son, hay una cantidad de ejercicios que uno puede hacer en las escaleras que, lo que digo, pueden ser saltos, pueden ser sentadillas, puede ser para trabajar isquiotibiales, puede ser para trabajar gemelos. Y todos este tipo de ejercicios también los cuento como sesiones de fortalecimiento. Y bueno, ¿qué más respecto a la diversidad de entrenamientos? Me parece que el tema de recuperación también lo cuento como entrenamiento. Es decir, no parto la recuperación de que eso no es entrenar, me parece que recuperar también es entrenar. Y son conceptos que he ido entendiendo hasta hace poco, la verdad, y que me ha costado, ¿cómo decirlo? Me ha costado carreras incluso porque en el último tiempo realmente empecé a sentir que el cuerpo me empezó a pasar factura eh, en cuanto a, en cuanto a esfuerzos que le he hecho, y no está mal tanto el tema del esfuerzo, sino lo mal está en le metí X esfuerzo a mi cuerpo, pero no le recuperé en la misma medida. Entonces, a veces nos olvidamos de eso y nos dejamos llevar solo como porque terminé con buenas sensaciones y ya quiero estar en otra carrera y quiero mejorar y quiero medirme en tal prueba y demás. Pero nos olvidamos por eso les decía, muy importante, termino una prueba y digo, bueno, quiero recuperar mi cuerpo en óptimas condiciones para volver a exigirle. Entonces es algo que yo teniendo en cuenta hoy en día cómo manejo el tema de recuperación. Me parece que es muy importante el tema de un masaje a la semana, sobre todo si uno tiene una semana de carga como seria. Muy importante un tema del masaje. Pero aquí también me gusta entrar a temas de que todo esto puede sonar muy bonito y uno decir, no, tener spa, tener sauna y X, pero pues para todos sabemos que cada una de estas cosas cuesta, cuesta dinero. Entonces en mi caso es como tratar de adaptarse a eso. Es decir, digamos, no tengo para masaje, pero también seguro hay una cantidad de automasajes que obviamente es importante saberlos hacer. Entonces, si usted tiene un entrenador, le puede decir cómo podría hacerme un automasaje o si de pronto tiene la oportunidad de que algún fisioterapeuta o quiropráctico se lo explique. Me parece que de eso a nada hay gran diferencia, tener al menos un automasaje, tratar de no quedarse quieto. Otra de las técnicas que uso sobre todo en los días donde sé que hubo como mucho rompimiento de fibras porque llevé mi cuerpo muy al límite, donde uno a veces no lo ve, pero el cuerpo queda muy inflamado, uso la crioterapia, compré como una tinita, por decirlo así, donde ahí me meto en agua fría. Es importante que cada una de esas técnicas, tanto masaje como crioterapia, como sauna, como masajes de relajación, lo que sea, me parece que también es importante que sean controlados, porque cada una de esas técnicas puede ser beneficiosa, pero también puede traer complicaciones si no se manejan bien. Entonces, eh, algo que también manejo mucho, digamos, como automasaje, cuando no tengo la oportunidad de que me hagan masaje, sobre todo como en este tiempo que preferí evitar salir mucho de mi casa y tener un contacto directo con una persona que le haga un masaje, tanto pues digamos protegiéndome a mí como protegiendo a la persona, manejé mucho lo que es el foam roller. No sé si alguno acá, de hecho lo tengo, lo voy a mostrar aquí en pantalla para que el que no lo conozca. Yo la verdad lo conocí hasta hace poco, me parece una maravilla, no sé si me pueden confirmar si se está viendo ahí porque yo no me estoy viendo. Sí, ¿alguno me puede confirmar, por favor, por el micrófono? No les escucho. Se escucha y se ve bien, Gustavo. Ah, bueno, ya. Bueno, entonces es del foam roller. eh, Nada, es un tubito que lo pueden conseguir Yo lo conseguí en Locatel, pero seguro que en muchos de estos sitios donde venden bandas, donde venden protectores para ciertas lecciones y demás,
lo pueden conseguir y básicamente hay una infinidad de ejercicios con él donde, por ejemplo, no sé, se va pasando a cada uno de los músculos, sobre todo de las piernas, que es lo que más gastamos, el foam roller y esto sirve muchísimo de descarga o de automasaje. Entonces me parece que pensar en la recuperación como parte del entrenamiento es algo muy importante porque de nada te sirve decir, estoy entrenando no sé cuántos kilómetros, cuántas horas, hago X tiempos, si realmente el cuerpo no está entrando también en una fase de asimilar como todo esto y de volverse a recuperar para un nuevo esfuerzo, sino que simplemente el cuerpo de pronto se está es fatigando, fatigando, fatigando y creo que así no se gana mucho. Y como les digo, son errores que yo he caído, sobre todo puedo decir que por ignorancia y también porque las oportunidades que se me han presentado en el deporte han sido de, las tomo ya o no, y he decidido siempre como por arriesgar. Entonces, cuando te salen oportunidades de ir a otros países, de correr más carreras, de pasar una nueva distancia y la tomas o la dejas, yo he optado por tomarlas, que es algo de lo que no me arrepiento porque eso me ha abierto varias posibilidades, pero digamos que el cuerpo no entiende de opciones, el cuerpo entiende es de trabajo y de carga, entonces para este año creo que tuve que tener mucho más en cuenta el tema de recuperación y a partir de eso he entendido que la recuperación incluso puede llegar a ser 50-50 y era algo que antes no tenía en cuenta. Recuperar también puede ser descansar completamente, no siempre descansar con descansos activos, dormir muy bien, comer muy bien, me refiero a comer muy bien sobre todo el tema de calorías. Nosotros a veces no dimensionamos también el gasto calórico, porque, por ejemplo, yo hace un tiempo empecé con una nutricionista que de hecho es muy buena. Si alguno quiere de pronto el contacto de ella, pues después me pueden escribir por interno, pero es una persona que me ayuda muchísimo y a partir de que empecé a trabajar con ella me di cuenta que el gasto calórico de uno es impresionante. Yo estoy gastando cerca de las 4.000 5.000 calorías al día y a veces como que, bueno, listo, lo gasto, pero ¿cómo lo recupero? A veces estaba comiendo muy poco y esto hace que el cuerpo no pueda lograr recuperarse y no pueda entrar completamente a esas fases donde uno quiere que vuelva como a tomar forma y demás. Entonces esta también es una parte muy, muy importante. Frente a cada una de estas cosas, creo que uno de los consejos que tengo en la parte final de la charla es como decirles que muy importante encontrar apoyo en las personas. Sé que todo es dinero, sé que todo es plata, pero si uno quiere buenos resultados y buenas cosas y de pronto tiene la oportunidad de tener su nutricionista, de tener su fisioterapeuta y demás, creo que son inversiones que el cuerpo se lo va a agradecer muchísimo. O como de pronto en el caso de Héctor o de Juli, que esos conocimientos de pronto ellos ya los tienen a través de lo que han estudiado en sus carreras, me parece fabuloso porque se pueden como complementar. Entonces siempre como invertir en un buen equipo es muy importante y no quedarse pensando que solo es correr y correr. Otra de las cosas que trabajo en la diversidad de entrenamientos es la propiocepción. Es un concepto que también empecé a trabajar no hace mucho y me llamó mucho la atención a partir de una vez que escuché a Paola Fierro en una entrevista. Creo que a partir de eso me quedó grabado que el tema de propiocepción podría ser algo importante y a partir de eso lo hablé con mi entrenadora, empezamos a mirar algunas cosas y no lo he metido del todo porque me parece que cada concepto debe ir entrando al cuerpo poco a poco, pero ya lo tengo en cuenta. ¿Porque me parece importante? Porque trabajar con el equilibrio del cuerpo, con las bases inestables y demás, se asemeja mucho a lo que nos pasa en el trail. El trail es muy, muy diverso, pues incluso saltar troncos, esquivar piedras. Entonces, al ser esto tan dinámico, me parece que tener un cuerpo muy bien equilibrado es muy importante y creo que todos estos ejercicios de propiocepción le generan a uno esa habilidad, por decirlo así. Bueno, ya les hablé de los test, pruebas, no hago casi test en el sentido de test, ¿cómo decirlo? Como muy fundamentados o muy estructurados, sino básicamente
medirme cómo estoy, lo hago a partir de segmentos que ya tengo claro y ese tipo de segmentos lo asemejo mucho a lo que va a ser la próxima carrera. Es decir, si, como les decía, si tiene maratón, entonces me gusta hacer el test que hago en el tablazo. Si no, si tengo una carrera corta como la calera, me gusta hacer más hierbabuena, más patios. ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir? Una semana previa como cuando se viene una maratón, me parece que como cuando uno está estudiando para un examen, lo que uno no aprendió en el semestre o en el ciclo, no lo va a aprender el último día. Pienso que eso también es la última semana ya no es de esforzarse, ya no es de tratar de mejorar porque ya no va a funcionar así, sino va a ser completamente contraproducente en incluso llegar cansado y que el cuerpo no logre recuperarse muy bien. Entonces, la recuperación en mi caso viene, como les decía, desde semanas previas, bajando los kilómetros, teniendo más intensidad, cada vez como haciendo un poco menos, por decirlo así. Y me gusta a veces entre esa última semana descansar uno, máximo 2 días, pero no los últimos, no, generalmente las pruebas son el domingo, no sábado y viernes, sino podría ser miércoles, jueves o de pronto solo jueves. Y lo que es viernes y sábado me gusta hacer un trote suavecito, un trote tranquilo, media hora, 20 minutos, algo que me deje como fresco, como tranquilo y caliente también para el domingo. Y creo que el último esfuerzo lo hago a veces martes, a veces miércoles y ese último esfuerzo depende mucho de la prueba, pero generalmente es corta. Si es una prueba corta, creo que hago más repeticiones cortas. Pueden ser repeticiones de 15 segundos, 20 segundos, ya sean planos, ya sean montaña a tope, pero si es una prueba como maratón, me gusta hacer generalmente un esfuerzo en Monserrate, de medio Monserrate, un cuarto de Monserrate, que puede ser un esfuerzo de 5 o 10 minutos y ya está. Con eso para mí es suficiente para llegar bien al domingo. Y creo que pues por ahora ya he tratado de tomar como todos los temas, los fui como mezclando y nada, decirles que todo esto lo que les digo es la teoría, pero es muy importante, como les decía al comienzo, tener la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, porque esas nuevas situaciones generalmente no solo son deportivas, sino son de la vida de cada una de las personas en las facetas que tengan, trabajo, estudio, relaciones sentimentales, familiares. Entonces es como adaptarse a eso, porque, por ejemplo, en mí ha pasado incluso varios días que tengo ya planeado un entrenamiento, pero por diferentes motivos no se puede entrenar. Entonces ahí es importante la comunicación con el entrenador para decir, bueno, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo variamos esto? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos allá? Entonces es como la clave para mí está en ser adaptable a las circunstancias y también en ser muy constante. Me parece que no es tanto como la cantidad, sino ser constante todos los días de a poquitos. Recuerdo mucho que esto ya es como una experiencia aparte, pero cuando yo conocí a mi entrenadora y me enteré que ella hacía carreras de 180, 190 kilómetros, pues me parecía una locura porque para ese momento para mí correr 10 kilómetros ya era un montón y que alguien hiciera esto ni siquiera era como coherente para mí. Entonces yo pensaba que ella entrenaba todos los días mínimo 100 porque yo decía, pues si se prepara para carreras de 190 a diario, mínimo tendrá que correr 100, 80, y yo decía, ¿cómo le quedará tiempo? O sea, ¿cómo hará? Sobre todo lo pensaba en tiempo. Y ahí ella me empezó a explicar que no era la cantidad, sino la constancia, como que todos los días esos poquitos iban sumando para el día de la prueba. Y ya, chicos, creo que eso es lo que yo les puedo decir respecto a mi entrenamiento. No sé si alguno pues tenga más preguntas. Al final quise dejar como dos sesiones, una como de preguntas si me quieren hacer ya como experiencias, tal vez no entre como en el tema deportivo, pero por ejemplo yo soy muy preguntón respecto a las personas que para mí son referentes o que quiero aprender algo. A veces no es mucho en lo técnico, a veces no es mucho en el entrenamiento, sino cómo maneja la parte psicológica, cómo maneja la alimentación, qué piensa antes de enfrentar un gran reto, cómo hace para controlar la ansiedad los días previos y demás. Entonces, si ustedes quieren como algo más de eso, con gusto lo respondo o si tienen preguntas más del entrenamiento también. Y ya creo que eso es como lo que yo les quería transmitir.
Vale, Gus, gracias. Entonces, al auditorio le pregunto, ¿tienen alguna pregunta, algún tema que quieran profundizar, una pregunta muy puntual? Bueno, Gus, acá preguntan, consejos para fortalecer el cuerpo para afrontar carreras de montaña si vivo en terrenos planos, en la que prácticamente no hay subidas. Entonces, Bueno, pues digamos que en ese caso me parece que hay que replantearse muy bien en lo que quiero competir, porque por más de que te inventes ejercicios y por más de que hagas un montón, creo que el cuerpo eh, se prepara de la mejor manera si yo lo adapto a lo que voy a hacer. Por ejemplo, si alguien vive en un lugar muy plano, como, no sé, zonas costeras y esto que están sobre el nivel del mar y no encuentran, digamos, montañas, pienso que es muy difícil prepararse para una carrera de montaña, sobre todo porque el cuerpo, tanto los músculos que se activan más subiendo como los músculos que se activan más descendiendo, creo que sí es posible, pero es muy difícil encontrar esa misma dinámica y esa misma cantidad de impactos, de movimientos, de esfuerzo en un terreno plano. Sin embargo, también soy consciente que hay muchísimos atletas que corren montaña y se preparan mucho en plano, como en el caso de William, que va a ser uno de las charlas de estos días. Pero también tengo entendido que William, a pesar de que la mayoría lo entrenan plano porque también se dedica a carreras de calle, creo que no puede dejar de un lado la montaña completamente. Entonces, si es por dejarlo completamente, no me parece lo más aconsejable y lo más recomendable dedicarse pues a carreras de montaña. Pero en general para fortalecer el cuerpo creo que yo lo manejo como les venía explicando, o sea, mucho trabajo sobre todo el tema del centro del cuerpo, mucho trabajo de equilibrio, circuitos donde involucro tanto el tren superior como el tren inferior y ya. vale, Gus, acá otra pregunta, si puedes hablar algo de la hidratación y alimentación en una carrera de 42K. Bueno, pues casi como en todas las respuestas, creo que depende mucho de la persona, pero en el tema de la alimentación sí me parece que la respuesta más apropiada es decir, claro, depende mucho de la persona porque lo que a mí me hace sentir bien el líquido no es lo mismo que a otra persona, depende mucho el clima en el que se esté corriendo, pero creo que a grandes rasgos los consejos que yo podría dar a partir de eso es que generalmente nosotros corremos pues con los bidoncitos, el chaleco. Me parece que entrenar constantemente con eso es muy importante porque si uno quiere medirse con los mejores o a veces contra uno mismo, cualquier detalle cuenta. Si yo tomo líquido rápido, porque a mí me pasaba mucho al comienzo que me atoraba, o sea, iba como con la frecuencia cardíaca tan alta que tomar líquido para mí era imposible, pero lo necesitaba, o sea, sentía que el cuerpo lo requería, pero era muy difícil pasarlo. Entonces, me parece que todo esto del tema de hidratación y la comida también es un tema entrenable, también es un tema que es necesario decir, bueno, esos días que voy a hacer fondo, tomármelo tipo carrera, entonces me llevo mi hidratación, me llevo y dependiendo de lo que la persona cuadre, digamos, en el caso de que tenga una nutricionista y le maneje esas cosas, o en el caso de que no, a partir de eso también hacer como una planificación de eso y decir, bueno, cada tanto voy a tomar líquido. En mi caso, ¿cómo lo manejo? En mi caso, digamos que partiendo de una carrera normal, que no es ni el clima más frío ni el clima más caliente, yo estoy tomando líquido, sobre todo, me gusta hacerlo, sobre todo cuando termino una subida. ¿Por qué? Porque me parece que en la subida es muy importante estar muy consciente del ritmo para no perder. Cualquier distracción se me hace que uno distrae mucho el ritmo que debería llevar. Entonces me gusta estar como muy concentrado en los ritmos que debo llevar y me parece que tomar líquido ahí me puede distraer un poco y no me gusta. Y si es un ascenso muy largo, pues aprovecho que casi nunca un ascenso es constantemente subiendo, sino que tiene sus planitos, incluso tiene sus bajadas, aprovecho ahí para tomar. Y, y en las bajadas tampoco me parece importante, o sea, tampoco en las bajadas tomo líquido porque se necesita ahí mucha agilidad, sobre todo mucho manejo de los brazos para llevar el equilibrio y un video no le permitiría eso. Entonces, ustedes se preguntarán, pero si no lo hacen subida ni en bajada, ¿cuándo? Yo creo que en esos momentos donde
donde de pronto en general vas subiendo, pero ahí se forma un planito o se forma una bajada, o en general vas bajando, pero ahí se forma un repechito, una bajada. Aprovecho, aprovecho esos momentos y los puntos de hidratación. eh, los evito al máximo para no perder tiempo, pero no recomiendo que eso se haga porque cada punto de hidratación tiene una funcionalidad muy importante, sobre todo porque, sobre todo aquí en Colombia, encontramos que los puntos de hidratación están muy lejos uno de otro. Entonces, eh, si yo no aproveché cierto punto de hidratación cuando voy a requerir, es probable que todavía me falten varios kilómetros para el otro y no tenga líquido. Entonces, a grandes rasgos, creo que así es como manejo la hidratación. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿me están escuchando? Es que se me congeló la pantalla. Yo te escucho, pero lo que dijiste anteriormente no te lo escuché, se quedó como en silencio un rato todo. Ah, ok, listo. Ya, gracias, Franci, Karen. Listo, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? O si no, vamos cerrando, vamos haciendo unas conclusiones. Desde decía al principio, el objetivo de las charlas es ir de la práctica. Ya Juli, escuchamos no se te está toda escuchando, esta parte. se te escucha muy entrecortado. O por lo menos yo te escucho así, no sé las demás personas, pero yo sí te escucho feo. No, se trabó definitivamente. Estoy acá revisando el chat, si alguno tiene pronto ahí otra pregunta, la respondo. Por ahora, mientras Juli regresa. Ya, Creo que ya. muchachos, ¿me escuchan? ¿Ya? Yo te... Habla otra vez, Juli. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Voy a ya cerrar esta conferencia con unas conclusiones. Como les decía al auditorio, el objetivo es ir de la práctica a la teoría. Ya abordamos algunos temas de parte de entrenamiento, algunas preguntas que ustedes tienen. Y voy a concluir con algunas de las premisas del entrenamiento de Gustavo. Gustavo, Juli, después de esto, permíteme un segundo que John Jairo Rodríguez dice, ¿qué opinas de los pliométricos? Pues Juli me corrige porque creo que él se refiere como al tema del entrenamiento como con saltos, ¿cierto? sí, señor, entrenamiento con saltos. Sí, John Jairo dice sí. Yo opino que yo hoy en día los tengo en cuenta. Hago también, creo que fue una de las cosas que me faltó decir, también incluyo a veces en parte el fortalecimiento de ejercicios pliométricos, pero me parece que antes de llegar a los pliométricos también tiene como sus fases. Me parece que para llegar a involucrar ya entrenamientos de fuerza como con saltos, me parece que la persona debe estar mucho más fortalecida en ejercicios mucho más simples, de menor impacto. Entonces eso es lo que pienso. Pienso que pueden ser muy buenos para generar mayor potencia en los músculos, pero que la persona cuando llegue ahí esté preparada para llegar ahí. Vale, Gustavo, gracias. Entonces, creo que en el chat no hay más preguntas. Entonces, Gus, voy a hacer las conclusiones y si te acuerdas de algo al final, ya para terminar. Entonces, muchachos, de forma general, en relación al plan de entrenamiento de K42 que maneja el deportista Gustavo, su forma de entrenamiento lo maneja más por sensaciones en cuanto al control de los entrenamientos, aunque utiliza frecuencia cardíaca y algunos ritmos, pero principalmente las sensaciones de esfuerzo en cuanto a un entrenamiento leve, moderado y de alta intensidad.
Él plantea que se debe planificar la temporada, la temporada tiene que planificarse, escoger las carreras y mirar el tiempo de recuperación que exista de una a otra, y si son carreras ya sean cortas o si ya son carreras largas, dado que la preparación, como él lo expresó, es diferente. Él maneja y tiene en cuenta cuando está lejos, esto es para el plan de entrenamiento de K42, lejos de la carrera, ya cada deportista y cada entrenador establece cuánto tiempo hace una preparación general, que era lo que él se refería, y una específica. La preparación general es la preparación lejos a la competencia. Él la trabaja acumulando volumen de, ¿qué quiere decir volumen? En el caso de Gustavo, horas de entrenamiento, dado que ellos controlan más el entrenamiento, el volumen por horas, sobre 100, 150 pulsaciones, que ya conociendo a Gustavo en algunas pruebas fisiológicas que se le han hecho, esto equivale más o menos hasta el 75-80% de su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si alguno de ustedes nos acompañó en las sesiones que hicimos los viernes anteriores, se refiere a un entrenamiento en zona 1 y zona 2, es lo que hace Gustavo lejos de la competencia. Y ya cercano a la competencia, trabaja esa zona 3 y 2, que viene siendo una zona intermedia de alta intensidad. Gustavo se apoya bastante del entrenamiento cruzado, entendiéndose este como el acumular volumen de trabajo en bicicleta para el caso de él y trotando. Lo maneja alrededor de un 50% en bicicleta y un 50%, ustedes ya escucharon los volúmenes que él suele manejar. Inclusive algunos trabajos de intensidad en bicicleta los hace en ascenso trabaja en alta intensidad. También le gusta 3, 4 semanas antes de la prueba de 42 kilómetros hacer un chequeo, un entrenamiento específico. Para el caso de él lo plantea haciendo 32 kilómetros de bicicleta a un ritmo moderado. Eh, eh, Más o menos esto toma una hora, con el objetivo de generar una acumulación de trabajo previo, y posteriormente hace 16 kilómetros de ascenso a ritmo prácticamente de competencia. Esto se suele llamar un entrenamiento de tempo y también lo van a escuchar de los otros dos conferencistas. Pero lo maneja viendo esas sensaciones, conociéndose y sabiendo que puede ir a un ritmo que le permitiría culminar ese entrenamiento satisfactoriamente. Posterior a él hace una vuelta en bicicleta de 32 kilómetros a baja intensidad, que va a ayudar a su respectiva recuperación, siendo algo importante siempre después de un entrenamiento de alta intensidad hacer ese trabajo de recuperación. Ya para pruebas cortas, él maneja este tipo de entrenamientos, pero en repeticiones más cortas de 3.6 kilómetros. Nos ponía el ejemplo de un alto que se llama Yerbabuena, que tiene unas pendientes del 9%, o repeticiones cortas de 400 metros hasta 800 metros. Otro elemento, él no tiene tanto en cuenta el desnivel positivo, ¿sí? Aunque lo planifica, pero no se basa su entrenamiento principalmente en la acumulación de ciertos desniveles por semana. Ese no es el objetivo de él, es más un objetivo hacia el volumen y ciertos periodos de intensidad. Nos enfatiza bastante en trabajar la fuerza, y la fuerza principalmente de la musculatura del core, lo que estamos hablando de abdomen, lumbares y músculos estabilizadores. Principalmente lo trabaja 2 días a la semana, también con ejercicios de técnica, dado que ello tiene relación, y lo trabaja principalmente de forma en circuito, ¿sí? No utiliza sobrecargas importantes, o sea, ejercicios de gimnasio con alto peso, utiliza principalmente su peso corporal para este tipo de trabajo. Nos enfatiza que así como se planifica, hay que tener en cuenta también la carga social que tiene cada uno de ustedes o cada uno de los deportistas, y porque ello incide en que uno esté agotado y que esté predispuesto al entrenamiento. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta también, no es solo programar volúmenes y acumular volúmenes, sino ello también suma, y como lo dice Gustavo, escuchar el cuerpo de cómo está reaccionando a los entrenamientos que se están poniendo. Nos enfatiza bastante en fortalecer los músculos del core para mejorar la técnica, y que después de hacer ejercicios de técnica específicos, llevarlos al calentamiento. Entonces, antes de una sesión que vayan a realizar, pueden utilizar los ejercicios de técnica para calentar. Nos enfatiza bastante en
el análisis de la competencia y la especificidad de la prueba para la selección de terrenos, ¿sí? Entonces hay que analizar si voy para tal carrera, mirar desniveles positivos, mirar qué tipo de terreno se va a hacer, para así mismo poder organizar entrenamientos específicos y adaptarse a todas estas características. Nos plantea algo muy importante y es la recuperación en forma de trabajos de flexibilidad y hace una recomendación de un masaje de descarga o automasaje una vez por semana que va a ayudar precisamente a soportar todas estas cargas. Para las pruebas cortas nos da un ejemplo de entrenamiento de alta intensidad con esfuerzos de 30 segundos a un minuto a muy alta intensidad y hace la diferencia frente a la preparación para pruebas más largas de 30 a 42 kilómetros con repeticiones más largas de 5 minutos a 10 minutos, pero obvio la intensidad va a ser un poquito menor porque no podemos mantener esa intensidad tan alta a comparación de un esfuerzo de 30 segundos, un minuto. Y ya puntualmente para las últimas tres preguntas, entonces Gerardo nos preguntaba algo, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero nos preguntaban algo de hidratación. Ya Gustavo nos contó la experiencia de él, pero está comprobado científicamente que debemos estar consumiendo más o menos, y Gustavo lo dice claro, depende de la temperatura, exactamente, más o menos 500 mililitros de líquido hidratante por una hora de esfuerzo, ¿sí? Que si vamos a ir a correr a tierra caliente, posiblemente estas demandas van a aumentar, pero es como la recomendación, o sea, este es como el mínimo que en una competencia o en un entrenamiento tú tienes que estar ingiriendo. A nivel de alimentación, por una hora de esfuerzo se recomienda uno gel energético, sea la marca que sea, pero todos los geles energéticos son carbohidratos simples de alto valor glicémico que inmediatamente nos va a ayudar a reponer y a mantener las reservas que necesitamos. Entonces, más o menos un gel que proporciona 150 kilocalorías por hora, o ya si lo deciden dos. Y las frutas que ofrecen en los puntos de avituallamiento, que principalmente son frutas como la sandía, banano, naranja y demás, son frutas que tienen, aparte de ese componente de agua, tienen fructosa, y la fructosa va a ayudar al mantenimiento de los depósitos de glucógeno muscular y hepático. Entonces, eso es lo que se debe comer, la cantidad, ya Gustavo mismo lo explica, y es una conclusión muy importante, que eso hay que practicarlo. Eso hay que hacer entrenamientos específicos como los que él hace para establecer las necesidades de alimento y de hidratación que necesitas y cuando vayas a la carrera sea algo similar. También está claro que el entrenamiento va a ayudar a aumentar las reservas de energía y entre más reservas de energía hay, pues menos vamos a depender de lo que necesitemos estar comiendo. Y por último, en relación al entrenamiento de pliometría, totalmente de acuerdo con lo que Gustavo nos plantea, y es que debe ser algo progresivo. El entrenamiento de pliometría es muy agresivo, son ejercicios de saltabilidad que pueden ser muy lesivos y tienen que ir posterior de un trabajo de adaptación anatómica que se realice y otros tipos de trabajo de fuerza como los que realiza Gustavo principalmente. Eso era todo. No sé si en relación a ello, Gustavo, quieras enfatizar en algo y haya alguna pregunta del auditorio. No, Juli, estoy de acuerdo con todo lo que dices. De hecho, me gustó ese resumen bien claro, bien preciso. Y nada, pues agradecerle a cada una de las personas que estuvo ahí presentes. Espero de corazón que eh, cualquiera de las cosas que dije en este momento pues les pueda servir y sea beneficioso para el proceso deportivo de cada uno. Y pienso que aunque suene una frase muy a cliché y aunque sea difícil de poner en práctica, porque creo que a todos nos cuesta, lo más importante es no mirar con quiénes voy a competir, sino cómo mejorarme a mí mismo, sea el punto en el que esté, sea que esté en el nivel más bajo, sea que esté en el nivel más alto, siempre buscar la manera de mejorarme a mí mismo y no tanto centrarse en los demás, porque realmente eso lo único que hace es distraernos de sacar lo mejor de cada uno. Y pienso que eso era como con lo que quería cerrar. Y nuevamente agradecerles por estar ahí. Si alguno en algún momento después de la charla tiene alguna pregunta, cualquier cosa que quieran hablar conmigo, creo que me presto para cualquier tipo de conversación. Con mucho gusto voy a querer responderles. Y nada, me contactan por cualquiera de las redes, ahí estamos hablando. No, gracias a ustedes leyendo los mensajes, gracias a Julián, a Ronald, Paula, Ubaldo, a todos los que estuvieron pendientes, muchas gracias.
Bueno, Gustavo, muchas gracias a ti, muchas gracias a Oscar Bautista, que no lo han visto ustedes, pero es la persona que está atrás que hace posible todo esto en la parte técnica. Estos resúmenes de la charla se les va a enviar a ustedes las memorias posteriormente que acabe el ciclo para que si algún día pues quieren recopilar esa información. Y nada, nos encontramos mañana. Yo en la mañana les voy a enviar a ustedes nuevamente el próximo link para que entren mañana a las 7 de la noche. Vamos a estar con Héctor Ramírez, que nos va a hablar de todo ese entrenamiento, pero ya hacia las carreras de Ultra Trail. Nuevamente, muchas gracias a todos, una feliz noche. Cualquier duda que tengan, tienen mi WhatsApp y ahí yo les puedo compartir también el de Gustavo en caso de que requieran algo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Vale, buena noche a todos. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. I just